Saludos, queridos Paquitos. La situación está complicada. Estamos a día 4 de septiembre. Queda un mes y 3 días para cumplimentar 2 años de los crímenes del 7 de octubre. Y ciertamente la situación es distinta. No seré yo quien valore si a peor o si alguien puede valorarlo como a mejor. Y para eso está Moshe Hossein, que para eso vives, querido amigo, allí en Israel. Así que bienvenido a tu casa. Juan Carlos, como siempre, un gusto reencontrarme contigo. Gracias por esta tan amable invitación. Estamos hoy, en este día jueves 4 de septiembre del 2025, en vísperas de los 700 días desde la masacre, desde la invasión perpetrada por Hamas en aquel sábado 7 de octubre del 2023. O sea, 700 días. Lo señalo porque muchas veces, como estamos en un mundo atestado de información, de acontecimientos, en fin, como a veces se puede perder un poco la perspectiva del tiempo. Si alguien, por ejemplo, me hubiese comentado en los días posteriores al 7 de octubre del 2023 que llegaríamos a los 700 días y todavía el Hamas y la Yihad Islámica estarían gobernando, prácticamente dominando la franja de Gaza, y con una cantidad importante de secuestrados, gente con vida, gente que quizás en estos momentos que estamos conversando lamentablemente ya no están con vida porque han sido torturados con hambre y con sed, y gente como Lior Rodaev y Tala Harimi, defensores de mi kibutz, que cayeron en el combate en aquel sábado y cuyos cadáveres fueron secuestrados. O sea, todo un panorama muy dramático. El problema de la definición de dramático es cuando nosotros decimos acontecimiento dramático, entonces tenemos como referencia inmediata algo muy puntual que sucede en las últimas 24 horas, y es difícil relacionarse como drama a algo que ya, como decimos ahora, o como recordamos ahora, ya lleva 700 jornadas y como muy bien lo recordaste recién, como que en menos de un mes más ya vamos a estar a 2 años de esta guerra. Sí, efectivamente, eh, un amigo me ha dicho que resulta sorprendente que ahora, a diferencia de hace 2 años, el 4 de septiembre de 2023, Gaza estaría en el centro del debate. Estaría en la moda, estaría en la plancha del lineal de lo más importante, teniendo en cuenta de que hay 60 conflictos abiertos y parece que solamente importa uno y medio, el de Gaza a tiempo completo y el de Ucrania, según Trump abofetee en público o no a Zelensky. Efectivamente, pero francamente este tipo de vinculación, este involucramiento emocional tan masivo en Occidente en relación a la guerra en Gaza, no es nuevo. Eh, ya antes del estallido del conflicto, todo lo que tenía que ver con Israel y con la relación entre el Estado de Israel y el mundo árabe circundante, y particularmente en relación a los palestinos,
suscitaba una, como decimos entonces, un involucramiento emocional masivo, muy intenso, y en ese momento estamos hablando de una situación, me refiero antes de octubre del 2023, antes de la respuesta militar israelí a Gaza, o sea, antes de todo lo que hoy está ocupando los titulares del mundo, pero ya en ese momento había situaciones horrendas de hambre, de violación y de represión en Irán, en África, en una cantidad de lugares, y había, y en realidad existe hasta el día de hoy, una omisión de esas tragedias, y en cambio una centralización en lo que es lo relacionado con Israel, marcado obviamente por una profunda hostilidad hacia el Estado de Israel, porque lo que está en juego no es solamente el tipo de guerra que se está desarrollando en Gaza, sino en verdad de lo que se trata es de la delegitimación de la existencia misma de Israel, y creo que ya en encuentros, en conversatorios anteriores, hicimos referencia a aquella consigna tan en boga de lo que va desde Palestina, desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo. Sería importante añadir en este contexto que muchos aquellos que sostienen estos lemas, estas pancartas en manifestaciones en España, en otros países de Europa, lo hacen sin conocer siquiera la ubicación geográfica del conflicto palestino-israelí. En ese sentido, creo que a pesar de las divergencias con los contenidos y los tonos del discurso del presidente Trump, en este caso el mandatario norteamericano ha dicho algo acertado, y al referirse al hecho que probablemente Israel logre un triunfo militar en la contienda, pero ya ha perdido a nivel internacional el poco apoyo diplomático o legitimidad que tenía, y él se refiere no solamente a las manifestaciones y a la prensa internacional, se refiere también a la actitud de los gobiernos europeos, como lo hemos visto en los últimos días en una cantidad de sanciones que se están aplicando, por ejemplo, en el caso de Bélgica, que se ha hecho eco de la política francesa en ese sentido, y esto es un hecho preocupante que yo como ciudadano israelí reconozco que me preocupa en una dimensión no menor que la del conflicto mismo en el terreno en Gaza, porque las guerras siempre, pero particularmente en los tiempos que vivimos, no se miden solamente en la arena militar clásica, sino también en el tipo de consenso o falta de consenso a nivel internacional. Sobre todo sorprende porque países como Bélgica o Países Bajos, que va a tener elecciones el día 29 de octubre, tienen problemas respecto del narcotráfico, tienen problemas respecto de zonas no-go dentro de sus capitales y ciudades principales. Cierto es que yo me voy a enseñar algo que me tuve que encontrar al entrar en el portal pegado, que es esto. Me tuve que encontrar uno de estos de Free Palestine en mi propio hogar, teniendo enfrente un tipo que tiene un mástil y tiene puesta la bandera palestina. Así que la propaganda la tengo bastante cerca, ciertamente. Sí, tú sabes de que en el día de hoy, acá en Israel ya lo estamos tomando como un hecho rutinario,
pero nuevamente hemos sufrido el impacto de misiles de parte de los hutíes desde el Yemen. Afortunadamente, estos fueron interceptados antes del ingreso en territorio israelí. Pero el tema de los hutíes está muy relacionado con lo que remarcábamos hace algunos instantes, porque los hutíes también levantan el lema este de la Palestina libre, pero en su bandera, la bandera oficial, no una pancarta circunstancial, hablan de la destrucción total del Estado de Israel, o sea, la negación de la existencia de un Estado judío. Lo del Yemen es un tema también apasionante y muy relacionado con lo que estamos comentando, porque fíjate que el estado de miseria, de pobreza y probablemente también de hambre y de muerte masiva en Yemen tiene características mucho más masivas, más horrendas, si existe algún tipo de medición de este tipo de dramas, que la de Gaza, y sin embargo se omite o se la reduce, y yo creo que no es por falta de conocimiento. O sea, muchas veces, inclusive en Israel, se alude a la omisión de otros conflictos, por ejemplo, el del Yemen, o lo que sucedió en el Líbano o en Siria, por lo que sería una falta de conocimiento real o un problema, en Israel lo llaman problema de esclarecimiento, y yo creo de que esta es una posición equivocada. Yo creo de que en realidad lo que está sucediendo a nivel internacional, con gobiernos europeos, con numerosos partidos políticos y con no pocos periódicos y redes de información, tiene que ver con una intención, o sea, no es una intención declarada, es una intención que se puede leer cuando todo el tiempo hay una insistencia en lo que sucede en Gaza y una omisión, negación o reducción de los otros conflictos que están sucediendo en este momento. Fíjate tú que inclusive lo que mencionabas, que es la guerra de Ucrania, que hasta hace poco también parecía ocupar el eje de la sensibilidad popular, llamémoslo así, a nivel mundial, también se ha producido un descenso, y yo creo de que esto está siendo también muy bien aprovechado. Fíjate tú, habrás visto yo me río, pero en realidad es muy triste, la convención de las democracias, entre comillas, de Rusia, China, Corea del Norte y otros tantos, y claro que ellos es un aprovechamiento, un uso, una manipulación muy inteligente por parte de Putin para afianzar sus conquistas, sus avances en Ucrania. Efectivamente es algo que no se sostiene, porque en realidad la fiesta era del chino, no del ruso. Estaba en la casa del chino, así que era Xi Jinping el que decía: te veo bien, pero tenemos unos ingenieros aquí en China que pueden hacer vivir más de 70 años, incluso vivir para siempre. Lo cual parece que se tradujo, y estas cosas seguro que acaban filtradas porque alguien piensa que hay la misma libertad en Pekín que en Washington, Londres, Bruselas o en Roma. Pues evidentemente no, y si sale es porque el líder quiere que salga en
vídeos filtrados para que la gente los vaya discerniendo. Y lo de discernir es la parte importante, porque cuando ha habido un ataque selectivo no se sabe si fue descabezado el llamado gobierno UTI, si alguno de los miembros del gabinete UTI, algunos lo presentaron de Israel ha matado el gobierno de Yemen. Por favor, un poco de sentido común. Hay países y países. Hay países como Yemen, como Somalia, como Myanmar, como Libia, que formalmente tienen una frontera, formalmente tienen un nombre, formalmente tienen un asiento en Naciones Unidas, pero no son un país. No tienen sino la configuración de carcasa hueca. Y por lo tanto Yemen serían 3 países en uno por lo menos, con 3 facciones diferentes que estarían allí simplemente recordando el hecho de que durante demasiado tiempo fueron 2 países en plena Guerra Fría y fueron juntados en esa voluntad en el año 90 de vamos a terminar todos los conflictos porque papá y mamá se han reconciliado y por lo tanto aquí paz y después gloria. No, hay raíces que tenían otro cariz más endógeno y que no tenían que ver ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos, que razonaban el hecho de que hubiera 2 Yemen diferentes. Y eso se está viendo ahora. Por eso, en cierta medida, el conflicto allí es pues con características propias. Más allá de intentar utilizar el factor externo de coger a Israel para tratar de coger músculo interno, cohesionando a través del enemigo, entre comillas, común. Sí, añadiría en relación a lo que comentabas respecto de algo que parece a simple vista un tema anecdótico, pero yo creo que es mucho más fuerte todavía, y es aquella referencia a la posibilidad de trasplantes que posibiliten a Putin y a su homólogo chino vivir quizás hasta los 150 años. Hay que tener en cuenta otro, y acá mencionamos otro tema que en Occidente muchas veces se olvida, y que son los trasplantes obligados, o sea, como parte de la persecución y la tortura de opositores en China. O sea que esto representa para los chinos una ganancia doble. Por una parte comercian con órganos humanos y por otra parte se desprenden y atemorizan cualquier tipo de oposición, aunque sea en este caso opositores espirituales y no políticos de los cuales ellos puedan temer. Y entonces ahora pareciera ser que los rusos también se hacen eco de este tipo de posibilidad. Se trata de una convención tenebrosa y que debe preocupar mucho más de lo que parece a simple vista, porque esta convención se produce con el deseo abierto y declarado de ser un eje alternativo a los Estados Unidos y a Occidente. Ahora fíjate tú que esto se produce entonces cuando los Estados Unidos no se encuentran lamentablemente en su mejor momento de equilibrio en la arena política internacional, y esto tiene que ver con las políticas de Trump, con sus discursos, con lo que yo diría esta conducta ciclotímica del presidente norteamericano, y entonces esto lleva también a un fortalecimiento de este eje supuestamente alternativo,
y también esto tiene que ser un motivo de preocupación, no solamente en relación a nuestro tema de conversación de hoy, que es el Medio Oriente, la guerra de Gaza, Yemen, etcétera, sino me atrevería a decir a nivel internacional y a largo plazo. Sorprende porque cuando se iba a las primarias y la convención del Partido Republicano hace más de un año, se decía que, bueno, Biden hace un poco con el tema de Ucrania, pero Biden es horrible para Israel, es malvado. Trump va a ser el amigo de Israel, el más mejor amigo desde los tiempos de Adán y Eva, es el mejor amigo. Y luego ha pasado lo que ha pasado, que acompañó en algunos momentos, pero luego se enfrentó a Bibi, que no es por ser Bibi, sino por ser el primer ministro de Israel, sea quien sea, incluso abroncándolo, eso sí, en privado, a diferencia de con Zelensky o con Narendra Modi, que a estos sí les hace la admonición en directo para las cámaras del mundo, con lo cual en principio Bibi tiene esa disposición de que no hay pruebas de esas broncas porque lo hace en privado, pero ciertamente la situación es complicada porque Estados Unidos puede estar un poquito ahí, pero si Israel pierde a todo lo demás, pues ¿qué ganancia es esa? Y exactamente, a esto tendríamos que agregar también la aspiración que a veces puede sonar como muy pueril, muy inocente, pero de todos modos parecía ser un punto referencial básico de Trump, que tiene que ver con su aspiración a recibir el Premio Nobel de la Paz. Y algunos de sus consejeros, de la gente que está con él, como que alimenta, no solamente en Netanyahu, que le entregó ya su apoyo público, sino también en los Estados Unidos mismos, en la Casa Blanca, etcétera, alimentan ese tipo de esperanza. Y entonces, claro, en este momento pareciera ser de que la paciencia que tuvo Trump aparentemente hace un año la ha perdido en función de este deseo de obtener rápidamente la seguridad de que él va a ser aquel que reciba el Premio Nobel de la Paz. Y en nombre de esa posibilidad, yo creo que es capaz también, lamentablemente, de sacrificar su apoyo no solamente a Ucrania, sino también a Israel. Yo diría que, teniendo en cuenta los antecedentes, según en qué circunstancia, no digo que ahora mismo, pero según qué circunstancia, Bibi tiene más posibilidades de ganar el Premio Nobel de la Paz que Trump, teniendo en cuenta los hebreos con cargo de primer ministro que los han obtenido. Estoy pensando en Menachem Begin, con el historial que tenía, y lo ganó. Estoy pensando en Yitzhak Rabin y Simón Peres, con el historial que tenía cada uno de ellos, y lo ganaron. Así que Bibi tiene más posibilidades, teniendo en cuenta esas vicisitudes, pero ciertamente en este momento no. En este momento tiene una situación complicada, no solamente en el gabinete, debido a que antes de un año va a haber elecciones, sino en el tema de los frentes. Parece que Irán está tranquilito en principio, o por lo menos, como mínimo, no hay noticias respecto de la situación en Teherán, y los proxies, pues en principio están un poco a su aire. Parecía como que hacen su asunto. Los hutíes ciertamente están ahí empeñados. Luego Siria está en reconstrucción aparente, pero tampoco hay noticias, porque la situación de los drusos en un momento dado fue importante, pero ahora ya no se habla de ellos. La situación en el Líbano, parece que el ejército quiere, después de haber, ¿cuánto han? 19 años. Después de 19 años quieren pasar la resolución del Consejo de Seguridad sobre desarmar a Hezbollah a una realidad.
alucinante. La última vez que votaron a presidente de Palestina fue más o menos en aquella época. Así que, bueno, pues todos éramos más jóvenes y todo esto. 2006, hasta ahora. Hezbollah. En Líbano, pues tampoco hay noticias. Así que, bueno. Y en Gaza, pues está la situación como está. Más allá de que en Jenin fue foco en el área de Judea y Samaria, que tampoco hay noticias. Más allá de lo que pasó con la delegación aquella de diplomáticos europeos, tampoco se sabe nada de Abbas, más allá de que Trump le ha dicho que no le pasa la visa para poder hacer el espectáculo en la Asamblea de Naciones Unidas. Con lo cual cada escenario tiene su cosa y parece que el foco está en Gaza respecto de una situación de guerra que tampoco sabemos. Más allá de que si quiere coger Gaza City, que si quiere mantener el corredor Filadelfia, que si... Tampoco se sabe muy bien en qué punto se está, ni cuáles son los objetivos de aquí ahora hacia el futuro, acerca de cómo llegar a un punto en el que la guerra eterna pues termine, que llegue a una finalización. Efectivamente, y en relación al desarrollo bélico en estos precisos momentos en Gaza, es importante señalar, porque ya es público, lamentablemente, que existen divergencias entre la conducción militar y el gabinete político gobernante. El comandante en jefe del ejército una y otra vez remarca que en este momento lo prioritario es el rescate de los últimos sobrevivientes, justamente porque se percibe por el estado de tortura, de hambre, de sed, al cual los secuestrados están siendo sometidos, y eso está documentado en los videos propagandísticos que jamás mismo se encargó de enviar al exterior. ¿Te refieres de los 48 rehenes que estarían todavía en manos de Hamas? Claro, y que la mitad de los cuales estarían con vida, pero no es algo seguro, porque de acuerdo a las condiciones que se han visto en aquellos documentos, entonces algunos de ellos parecía que estaban ya en ese momento en las últimas horas, y mientras tanto ha pasado mucho tiempo de eso, y es por eso que el comando en jefe del ejército remarca la necesidad de un rescate por vía de negociación diplomática. Y cuando él abre la posibilidad, el ejército, que si se considera necesario reabrir el frente de combate, se debe hacer luego de la negociación. Esto está fortalecido también por el hecho de que el ingreso masivo de tropas y armamento terrestre a la ciudad de Gaza pone en peligro doblemente la vida de los sobrevivientes. Primero, porque sus captores, como pasó en circunstancias similares, como acto de venganza, los van a asesinar, o porque las acciones militares mismas, por el tipo de despliegue militar israelí, también esto sucedió, pueden llevar lamentablemente a la muerte de los secuestrados. El gobierno de Netanyahu rechaza entonces, como se sabe, este tipo de política propuesta por el ejército mismo de Israel. Considera de que, si bien respeta la visión profesional de las Fuerzas Armadas, pero en lo que hace a la política, entonces rechaza
las propuestas de Hamás. Fíjate tú de que el rechazo ya es doble. Por un lado, no se ha respondido a la propuesta de negociación anterior de hace ya bastantes días, en la cual el Hamás habla de, digamos, de un acuerdo parcial o gradual, y ahora, en las últimas horas, entonces el Hamás ha entregado otro tipo de propuesta, aparentemente mucho más cercano al reclamo de Netanyahu, porque tiene que ver con el fin total de la contienda, no con un acuerdo parcial. En ambos casos, el gobierno de Netanyahu considera de que las propuestas presentadas por el Hamás son una trampa, y lo hacen solamente porque están presionados militarmente y temerosos de las consecuencias de perder su último bastión, que es la capital de la franja, la ciudad de Gaza. La decisión de Netanyahu tiene mucho de lógico y de racional. O sea, todos conocemos las trampas diplomáticas tendidas por Hamás para evitar o para disminuir la presión militar. Pero esto también nos remite a lo que decíamos antes, y que se trata no solamente de tener razón, sino que el que sale victorioso no es únicamente aquel que tiene razón, sino que aquel que obra con la suficiente sabiduría como para poder moverse en este tipo de circunstancias. Y si Netanyahu aparece hoy, inclusive a los ojos de Trump, que estoy totalmente de acuerdo contigo, del tipo de apoyo, de amistad, de solidaridad presentado hasta el día de hoy por Trump en relación a Israel. Pero si esto va a llevar a una reducción de ese apoyo, porque Trump puede decir, pero miren señores, ustedes insisten en pasos bélicos cuando ya aparentemente, y quizás por fruto de estos pasos bélicos, pero lo cierto es de que el Hamás está cediendo en las férreas posiciones que tenía hace un tiempo, y tiene una mayor disposición al diálogo. Si Trump llega a tener ese tipo de consideración hacia Hamás, esto produciría un detrimento en el apoyo tan necesario para Israel hoy en día en lo que hace a su relación con la Casa Blanca y particularmente con el Pentágono. Y que la respuesta fácil es tal vez pensar que aceptando esa propuesta de Hamás, retirada de la franja de Gaza total, volver a un escenario parecido al que había después de 2005, con un perímetro vallado y cerrado, por lo menos en un primer término, con la idea de que esas 48 personas, tanto las que estén en forma de espíritu corpóreo y aquellas que puedan recibir tratamiento médico vital viable, pues que serían 48, pues sería un escenario vidrioso, porque ¿quién estaría encargado de la finca, por decirlo de alguna manera, respecto de Gaza? ¿Serían los mismos de Hamás? ¿Aparecería el señor de la difícil salud, como es Abu Mazen, Mahmoud Abbas, de Ramallah, diciendo, ya me encargo yo? Después de que en 2006-2007 les hicieran la guerra civil, les tiraran por el hueco de la escalera y por el tejado,
Hasta qué punto podrían entrar en Gaza a administrarla, eso sería otra. Pero las otras alternativas, ¿cuáles son? Aparte del hecho de la versión mítica esta de... No, se encargaría temporalmente Israel de la administración de la seguridad, pero sin un conglomerado entre Estados Unidos, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que por supuesto estaría metido en el combo respecto de los acuerdos de Abraham redivididos, y ahí estarían en la perspectiva de hacer un emirato que de aquí a 10 años pues podría evacuarse y convertirse en estado propio. Eso se podría decir que es el cuento de la lechera. Sí, no, y esto también se relaciona con esta vaga disposición, ¿no?, de parte del gobierno de Israel de definir cuál es el objetivo de su estrategia, porque si se sabría con mayor certeza qué es lo que va a suceder cuando se cumplan los requisitos militares de la actual entrada a Gaza, o en general de la presencia militar israelí en toda la franja, entonces existiría una mayor claridad y una mayor posibilidad para encontrar también consenso con países, inclusive países árabes vecinos de la órbita sunita, para lograr una administración que no sea la de Hamás. Pero mientras tanto, Israel se abstiene de este tipo de declaración, y entonces lo que muchos temen en Israel es que es la actual acción bélica tan intensa de estos últimos días y de las próximas semanas en realidad produzca una situación obligatoria por parte de Israel de transformarse en el gobierno y el responsable de la totalidad de la sociedad de Gaza, porque no solamente desde el punto de vista de la ley internacional, sino de toda lógica, si Israel va a ser el ocupante definitivo, o por lo menos a largo plazo, va a tener que ocuparse no solamente de la seguridad, sino también de una cantidad de necesidades a nivel de alimentación, de salubridad, de reconstrucción, quizás también de todo lo que está siendo demolido en este momento, en estos precisos momentos en Gaza. Y esto es una situación también muy, muy complicada, porque también en este tema el primer ministro Netanyahu no goza de un acompañamiento de la mayoría. O sea, prácticamente todas las encuestas señalan que la opinión pública se abstiene de dar su apoyo a una acción militar tan como la que se está desplegando en estas horas, que puede llevar a que Israel se convierta en el nuevo gobierno de Hamás. Hay que señalar en este caso que existe una franja minoritaria, pero parte de la coalición gubernamental, la que está representada por los partidos religiosos nacionalistas, que ellos abiertamente proclaman su deseo de volver a colonizar la franja de Gaza, y claro, todo lo que sea negociación diplomática no les conviene, y en cambio les conviene muchísimo una acción militar de la intensidad y la extensión que se está desarrollando ahora. Es necesario mencionar el hecho de que desde 2005 hasta el presente, en estos 20 años, los judíos, por supuesto, desaparecieron desde el primer día, cristianos también,
había una pequeña iglesia que llamaba el Papa Francisco que para descanse todos los días. Parece que estaba interesadísimo por esos 4 humanos que debían de estar allí dentro de esa iglesia católica, olvidando los cientos de miles que en África están sufriendo y que no recibieron ningún tipo de apoyo efectivo, llegando a un acuerdo con los chinos para una propuesta que culminará en extinción por fin de mandato en 2028, con lo cual habrá que renovarla para el tema de la nominación de obispos en el país asiático. Pero ciertamente resulta problemático esa hipótesis de que Israel se ocupe de la Franja de Gaza, porque cualquier hipótesis que venga inmediatamente después de asumir eso es mala. Estoy pensando, teniendo en cuenta de que cuando Maduro ha expulsado a 1/3 de los ciudadanos de Venezuela, son 8 o 9 millones de ciudadanos, como dijo el antiguo embajador en la OEA, Washington Abdallah, que no fueron a hacer turismo, pues nos encontramos con que en Gaza sigue habiendo 2 millones, 2,2 millones de personas, con lo cual la población sigue estando en el mismo sitio, dejando de lado algo que gusta muchísimo y al final acabas entrando respecto de la historia de cómo llegaron esos ciudadanos a vivir en Gaza. Respecto de si alguno en la época del mandato británico venía de Egipto o venía de Afganistán o venía de algún otro país, por el hecho de que los kibbutz y la producción agrícola y ganadera de Israel, que todavía no existía, pero existía la construcción de entidades con forma de Estado a través del ámbito sionista, pues generaron una riqueza, un valor añadido, y ahí fueron gentes del mundo árabe y musulmán a trabajar, cosa que no sucedía en la época del Imperio Otomano. Pero si asumimos eso de Israel respecto de la Franja de Gaza, nos encontraríamos con profecías autocumplidas, porque por un lado lo lógico sería que les dieran el pasaporte de ciudadano de Israel a todos y cada uno de los ciudadanos de la franja, por la situación de ser un país democrático Israel. Pero eso cambiaría el ámbito demográfico y cambiaría seguramente la situación en la siguiente Knesset, en el Parlamento de Israel. Con lo cual eso, en buena parte de los partidos que sustentan al actual gobierno, dirán que no. ¿Cómo se solventa eso? Pues, por ejemplo, con la creación de un Bantustán, lo cual daría carta de naturaleza a la idea de que Israel está generando apartheid, lo cual no es edificante de ninguna de las maneras. Por otro lado, estaría la idea de, bueno, que se evapore la mitad de la población, o que se vayan 1,5 millones. Pero claro, Egipto es el primero que no quiere ver ni en pintura, ni siquiera en tránsito a ninguno de ellos. Jordania tampoco, Arabia Saudí tampoco. Con lo cual, eso es una hipótesis imaginaria, inviable. Más allá de que alguno trate de negociar con Uganda o negociar con algún otro país para que, por dinero, como hace Bukele en El Salvador, te acoja con la chequera, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Así que es una situación realmente complicada, porque cada paso es vidrioso respecto de la Franja de Gaza. Así es, y lo que tú comentas confirma la complejidad tan específica del conflicto árabe-israelí, donde no existen formulaciones simplistas para poder solucionarlo a corto plazo. Como bien marcaste, acá existen elementos históricos. Yo agregaría no solamente diferencias a nivel religioso, étnico, cultural. Nosotros tenemos que también tener en cuenta que a lo largo de los años, más allá de cuál ha sido el origen de la presencia mayoritaria de la población palestina en Gaza, se ha acentrado, se ha intensificado, se ha profundizado la identidad
propia, nacional, específica, de parte de esa población. Y por eso me parece que la posibilidad de la cual muchas veces se habla, inclusive de parte de Trump, no solamente de Netanyahu y de los sectores allegados a Netanyahu, en lo que hace a una eventual emigración masiva, emigración fomentada de la franja de Gaza, no creo que eso se va a producir, no solamente por el rechazo que tiene Egipto, y no solamente Egipto, sino la mayoría de los países árabes, un rechazo manifiesto y muy fuerte hacia los palestinos, sino también con el tipo de identidad que han asumido los palestinos de la franja de Gaza. Y en relación a lo que sucede ahora con Abu Mazen y en la ribera occidental del Jordán, en los territorios de la Autoridad Nacional Palestina, entonces también allí el tema de la identidad étnica, nacionalista, religiosa, se ha acentuado muchísimo, y el Hamas y la Jihad Islámica alimentan este tipo de identificación, y ese puede ser uno de los motivos de una próxima caída del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Y entonces se va a producir paradójicamente un escenario en el cual, a pesar de la derrota militar del Hamas en la franja de Gaza, ellos encuentren un nido político en la ribera occidental del Jordán. O sea, una especie de golpe de Estado, dado que no va a haber elecciones, no se prevén elecciones parlamentarias ni presidenciales, y por eso en buena medida Abu Mazen, que se siente débil de salud, ha convocado una especie de consejo de Estado para nominar al sucesor en el caso de que esto se suceda. Y para la toma de poder de Hamas y Yihad Islámica en Judea y Samaria, tendría que ser por el medio del golpe de Estado y con las fuerzas de las armas. Sí. Y en verdad, desde hace tiempo, el gobierno de Abu Mazen, está muy debilitado, está debilitado por una muy extendida y nada nueva corrupción de los mandos administrativos, cosa que sucede todavía desde los tiempos de Arafat. Y por otro lado también por una cantidad de restricciones que los sectores religiosos nacionalistas, que son parte del gabinete de Netanyahu y que tiene a su cargo la administración de la presencia israelí en los territorios ocupados, entonces lo han profundizado, lo han intensificado. O sea, en lugar de promover algún tipo de aproximación a la Autoridad Nacional Palestina como eventual alternativa al Hamas y a la Jihad Islámica, ellos hablan abiertamente de la destrucción de la Autoridad Nacional Palestina, y inclusive en el día de hoy han publicado una especie de, no diría que es un programa, más bien un panfleto, en el cual hablan de que la ocupación israelí tome carácter estatal, o sea, que la anexión de los territorios palestinos, me refiero a la ribera occidental de Jordán, se convierta en un hecho
definitivo e inclusive toma un carácter de ley. Si a todo esto le agregamos lo que decíamos al principio, y es que países como Francia, Bélgica y otros van a presentar en este mes de septiembre su apoyo formal a un Estado palestino independiente, entonces nos encontramos con una situación mucho más preocupante y de difícil salida. Y no se trata no solamente de un problema para el Estado de Israel, sino me parece que inclusive para los más férreos amigos de la así llamada causa palestina, también va a ser una situación muy problemática, porque este tipo de reconocimiento internacional a un Estado palestino autónomo no va a tener asidero práctico en la realidad, y en ese caso lo que va a hacer es profundizar la frustración. Y todos sabemos de que la frustración social es justamente el caldo de cultivo de una mayor violencia y de futuras guerras. Sí, del terrorismo. La explosión de violencia en Urquinaona o en otras partes de Barcelona o de Cataluña a resultas de las mentiras que se les dijeron respecto de la posible independencia en el marco del proceso, fue esa frustración de que esas mentiras, en un momento dado, el rey se descubrió como desnudo, y por lo tanto aquellos que estaban más encabronados, pues lo ejercieron contra la vía pública y contra el mobiliario en batallas campales, como sucedió en el centro de Barcelona, como se pudo ver en el último tercio del 2017. Y también un poquito después, en 2018. Lo cual, ciertamente, estamos hablando de Europa Occidental. Si hablamos de la zona de Gaza y Cisjordania, pues evidentemente en otro escenario podría ser todavía más profundo el hoyo en el que se pudiera meter, teniendo en cuenta de que el reconocimiento de un Estado tendría que ir aparejado a las 5 condiciones de la Convención de Montevideo de 1935, y en este momento el llamado Estado palestino no cumple ni una sola de las 5 condiciones, ni una. Y por lo tanto es un brindis al sol, en el que es como si Israel, y con más razones y con más cumplimiento, pudiera decir que reconoce el Estado de Lacotia, los Lakota, que en buena medida tienen ganado un procedimiento judicial no ejecutado, o en el caso de Francia dijeran que Córcega merece un Estado propio, o Bretaña, o el País Vasco, o la propia Cataluña en el propio Estado francés, que tiene territorio al norte de los Pirineos. Por tanto, esto es más político, más de malabarista que otra cosa. Y aparte, el hecho de que pareciera que le están dando un premio a Hamas. Usted hizo el 7 de octubre, le premiamos con un Estado para que lo controle alegremente. A la mafia no le habrían hecho sino algo parecido cuando dijeron que igual independizaban Sicilia en 1943. Bueno, por eso en parte en la Italia del 45 hicieron un plan para 5 regiones con estatuto especial separado, porque tenían el miedo de que, como habían participado del lado equivocado de la guerra, pues igual desde los aliados les obligaban a independizar a esos territorios. Así que ciertamente la historia a veces es curiosa, y conviene mencionar el hecho de que Israel sí ha aceptado, por ejemplo, aceptó la partición de 1922, esa que quitó el 74% del territorio con la creación del reino hashemita de Transjordania, en unos lugares que son importantes para la religión judía. Dentro de Jordania están algunos de los escenarios de situaciones bíblicas bastante importantes en el ámbito de la Torá, pero se aceptó.
se aceptó por parte del pueblo judío. Pero en el lado contrario nos encontramos hasta 9 negativas, la última en 2018 a Jared Kushner, pero otra fue a Ehud Olmert en 2008, la situación en Camp David en el año 2000, que luego tuvo un remix en Taba en enero del 2001, y así atrás nos podemos remontar hasta la Comisión Peel y la Comisión Woodhead en los años 30, un poquito antes del Libro Blanco. Cierto es que eso hay que tenerlo presente, porque si el objetivo es que haya un Estado palestino, lo cual, si se me permite la pequeña situación de comentario, es un poco como si los macedonios en el ámbito de Grecia hubieran renunciado al nombre, debido a que la Palestina de la época del mandato británico en buena medida se refería a judíos. Por eso la bandera era un cuadrante azul, otro blanco y una estrella de David en medio, que era la bandera histórica del ámbito de Palestina hasta el año 48. Pero bueno, parece que la memoria luego se puede reconstruir, redefinir, cambiar completamente, y el pasado no está escrito, se puede cambiar. Cierto es eso, que la zona de Judea y Samaria en principio estaría dividida de hace, ¿cuánto? 32 años, el Oslo, en la sección A, B y C. Pero ahora, después de esta situación, sale un miembro del gobierno de ese combo de Ben-Gvir, Smotrich y Ben-Gvir a decir que debido a que en el 94 el acuerdo con Jordania renuncia a cualquier reclamo territorial de Cisjordania, en principio con la perspectiva de la creación de un Estado que iba a ser en el 98-99, que estaba tasado, pues la única posibilidad de reclamo territorial sería de Israel. Y dice, bueno, pues metemos el 82% del territorio dentro del Estado de Israel, y esas pequeñas ciudades que están en el bloque A, pues que sean como bantustanes, otra vez la palabra bantustanes, lo cual ciertamente sería otra vez profecía autocumplida. Muy cierto. Y tú te referiste a las raíces históricas de estas narrativas opuestas en lo que hace al conflicto, y también definiste muy bien como actitudes de malabarismo algunas políticas o declaraciones en relación al tema palestino en los últimos días por parte de España y otros países europeos, pero yo creo de que en realidad no se trata de un intento de juego, de malabarismo. Acá existe una estrategia todavía mucho más peligrosa, porque se le está dando legitimidad al terror. O sea, decíamos antes de que estamos ahora a 700 días del sábado 7 de octubre del 23, y en un mes más ya van a ser 2 años de esta guerra de Gaza, que estalló por un ataque, una invasión y una masacre perpetrada por la Yihad Islámica y Hamas. Y entonces lo que se está produciendo ahora es se le está dando legitimidad al terror, o a esta maniobra del Hamas, porque el Hamas hizo todo esto a sabiendas plenas de que iban a simplificar a su población cuando Israel tome algún tipo de represalia o de acción militar más amplia como respuesta a lo que ellos ejecutaron. Pero lo hicieron a sabiendas de que esto va a colocar nuevamente el tema palestino, que en los últimos años aparentemente había quedado rezagado en la arena internacional, lo iba a colocar nuevamente sobre el tapete. Pero yo creo que su triunfo en este sentido fue mucho mayor, porque fíjate tú que no solamente el tema palestino está en boga
sino que ha conquistado una muy efervescente, muy fervorosa adhesión internacional, no solamente en lo que estamos hablando ahora, en lo que hace a lo que va a pasar ahora en septiembre, aparentemente en las Naciones Unidas, sino también en el campo del arte, la cultura y el deporte, donde en este momento se está boicoteando toda presencia israelí. Ya no se trata solamente de una protesta frente a lo que está sucediendo en Gaza, sino que se ha pasado de la oposición a la guerra de Gaza a una negación misma de la existencia de Israel, y viene acompañado también, como sucedió en Australia y en otros países, también por actos de franco antisemitismo, como ataques a ciudadanos o agresiones a personas judíos, ni siquiera israelíes, que circulan por las calles europeas. O sea que estamos frente a algo mucho más peligroso, mucho más riesgoso, que trasciende los marcos de la guerra de Gaza para convertirse lamentablemente en un enfrentamiento de condiciones mucho más complejas. ¿Quién sabe cómo esto se va a seguir desarrollando? Lamentablemente la experiencia en los casos de escalada antisemita no nos produce realmente algún rasgo de optimismo. Y que fue en el caso de Vigo, en el que un dueño de un bar o restaurante expulsó a un par de judíos por el hecho de serlo. En el juicio, que evidentemente se inició, había una bandera de Irán entre los responsables de darle la bienvenida en la plaza enfrente del juzgado. Ayer, en la etapa de la Vuelta a España de ciclismo, proliferaron banderas de Irán junto a las banderas de Palestina. Así que ciertamente es un tema de fondo, en el que en el caso vasco, en buena medida, aquellos que destrozaron la etapa e impidieron que pudiera terminar, son los que un poquito después en Vitoria pintaron un monumento a la judería tradicional histórica, que podríamos citar a algún ilustre que tiene origen biográfico y que luego tuvo que irse a través de Portugal en dirección hacia Países Bajos, un ilustre del derecho internacional y de la forma de pensar, que era judío y ciertamente tuvo que salir. Esa disposición memorística hecha en esa escultura ponía jamás mátalos, lo cual igual para alguien que no sea vasco puede decir, bueno, pero es que había un lema que decía ETA mátalos, con lo cual está haciendo una significación político-histórica del país, recientemente entroncando el hecho de que en algún momento hubo miembros de ETA siendo entrenados junto a palestinos en Yemen, hubo miembros de ETA en el Valle de la Bekaa siendo entrenados y también en Libia o en Argelia. Así que ciertamente la imbricación es dolorosa, es muy dolorosa respecto de lo que demuestra, de lo que saca otra vez del fondo de la sentina en dirección hacia algo que cuando se cicatriza mal, pues luego se corre el riesgo de que de alguna manera supure por alguno de los laterales. Sí, y creo que muy probablemente actitudes que está tomando, por ejemplo, el caso
más preciso, más concreto de España, tienen que ver justamente con la diferenciación que tratan de establecer a nivel del entendimiento internacional de los conflictos internos de España entre la entidad vasca o la entidad catalana y lo que hace al tema palestino, o sea, con el apoyo a una supuesta causa palestina, se trataría de crear o mantener o fortalecer algún tipo de consenso que no existe en la sociedad española en relación digamos, a las etnias que comparten el territorio español. Sí, quizá una pregunta que convendría hacerse respecto de la situación derivada del 7 de octubre es, dado que se hizo específicamente para impedir que Arabia Saudí se sumara a los acuerdos de Abraham, ¿en qué condiciones ahora mismo podría revertirse todo lo que ha sido estos 2 años y volver a encauzar la posibilidad de que Arabia Saudí se volviera a enganchar en hacer un encuentro público, como sucedió con la situación en Bahrein, Qatar, Marruecos, Emiratos Árabes, la idea de incorporarse, bajo qué condiciones? Porque sería una forma de darle un poco la vuelta a esta situación y volver a reenfocarlo. Por supuesto, sería también deseable que un Líbano estabilizado también se sumara a los acuerdos de Abraham, que una Siria estabilizada también se pudiera sumar a los acuerdos de Abraham. ¿Cómo ves que estos tres factores, Líbano, Siria y Arabia Saudí, pudieran, bajo qué situación, sumarse a esos acuerdos? Si justamente tratamos de revertir la actual situación de Gaza, que la estamos viendo con escepticismo, y por el contrario, si trataríamos de visualizar con algo más de optimismo algún tipo de arreglo, obviamente con el involucramiento de factores internacionales serios para lograr una estabilidad en lo que hace la franja de Gaza, evidentemente esto refortalecería la posibilidad de los acuerdos de Abraham. Inclusive en los últimos días ha trascendido de que, a pesar de las escaramuzas que hay fronterizas entre Israel, Líbano y Siria, hay conversaciones, quizás no formales, pero conversaciones importantes al fin, principalmente entre Israel y Siria, y claro está que Arabia Saudita también estaría muy interesada en ese tipo de posibilidad. Lo cierto es de que sin que se vislumbre algún tipo de salida que no sea una salida puramente bélica en lo que hace el conflicto de Gaza, entonces ni Arabia Saudita, ni Siria, ni otros países no se van a plegar a esta posibilidad, que realmente es una posibilidad formidable de lograr no solamente una mayor estabilidad en lo que hace al actual conflicto en Gaza, sino en general para el tema del Medio Oriente. Pero tú, al recordar la presencia de Arabia Saudita en este contexto, es importante recalcar, muchos no lo saben, de que Arabia Saudita, a pesar de su poderío económico, militar, y del férreo sostén interno de la sociedad en Arabia Saudita, la corona saudita no pudo doblegar a los hutíes en Yemen. Esto es un hecho importante para tenerlo en cuenta. O sea,
la complejidad del conflicto en Yemen, y es cierto lo que tú mencionabas, de que son varios países. El Yemen está fraccionado, en el Yemen hay una guerra civil, y inclusive tenemos que ser cuidadosos porque no es Yemen como país el que ataca a Israel, sino que es una de las fracciones que se ha apoderado militarmente de un importante sector de territorio, y que en nombre de un islamismo exacerbado, y claro está, con apoyo iraní, están en este momento atacando con misiles a Israel. Israel en ese sentido tuvo un logro que los saudíes, los Arabia Saudita, ni otros países, ni siquiera Estados Unidos lo haya soñado, que fue cuando logró destruir prácticamente a todo el gabinete estatal de los hutíes. Esto es un éxito militar importante, pero nuevamente los éxitos militares no representan una garantía, porque estamos frente a un conflicto que tiene características, como decíamos antes, religiosas y culturales. Y así como el Hamas sacrifica su propia población en aras de sus ambiciones políticas, también los hutíes están sacrificando su economía y su sociedad en nombre de estas banderas islamistas fundamentalistas. Efectivamente, después de una acción militar viene la fase de ganancia, la fase de aprovechamiento, como sucedería en la apertura de una brecha en un campo de batalla o en un desembarco. Luego viene esa fase, pero pareciera que Israel de momento no es capaz de hacer ese aprovechamiento ni en el ámbito militar, con una ampliación de ese éxito, con otros éxitos encadenados, y tampoco en el ámbito político / diplomático a la hora de explotar esa situación, ya sea en el caso de los hutíes descabezando el aparato político, o en el ámbito de Irán con el debilitamiento de la capacitación para acceder al armamento nuclear, cosa que sucedió en tiempos muy recientes, a pesar de que ya se nos haya olvidado prácticamente. Y pareciera eso, que Irán está a sus cosas, lamiéndose las heridas, no vienen noticias de allí, y los proxies hacen un poco sus cosas con independencia aparente del criterio de Irán, pero Israel en esa fase de aprovechamiento parece que falla, lo mismo que después de un conflicto hay que ganar la paz. Es muy cierto, pero yo creo que lamentablemente esta es una de las constantes en el conflictivo desarrollo de la historia del Estado de Israel en el Oriente Medio. O sea, Israel tuvo importantísimos logros militares, importantísimos, teniendo en cuenta sus ínfimas fuerzas en relación a poderosos ejércitos y poderosos intereses de países árabes y musulmanes que lo rodeaban, y estamos hablando desde la creación misma del Estado de Israel hasta nuestros días, pero no siempre pudo traducirlos en algún tipo de estabilidad política a largo plazo. Eso es lamentablemente es un hecho constante, es un hecho muy reiterado. Quizás el ejemplo más digamos, más dramático, más importante, es la guerra de octubre del año 1956, lo que se denomina la campaña de Sinaí, destinada por parte de Israel para frenar acciones de terror por parte de palestinos que estaban estimulados
en este caso por la República Árabe Egipcia para producir ataques contra Israel, y entonces Israel, como acto defensivo, no tuvo mejor ocurrencia con una alianza con Gran Bretaña y Francia, cuyos intereses estaban centrados, podemos decir, más en sus necesidades de tipo imperial, control del canal de Suez, etcétera, que en un deseo de apoyo a la existencia de Israel. Y entonces lo que pasó es que Israel, a pesar de haber ocupado en ese momento la península de Sinaí, tuvo que retroceder. Y lo mismo podemos decir de la Guerra de los 6 días, que es un hecho histórico, del plano militar prácticamente inédito, y sin embargo tampoco tuvo lamentablemente una repercusión en lo que pueda ser posibilidades de paz estables, más allá del intento de los acuerdos de Oslo promocionados por el primer ministro Rabin. Entonces diría de que si se llega a concretar esta posibilidad de un amplio acuerdo de lo que se llama el pacto de Abraham, quizás eso sí sea una salida un poco más a largo plazo, que le dé un respiro más sereno al Estado de Israel, a la sociedad israelí. Y que una de las razones que algunos aducen respecto de mantener una guerra y continuarla más allá de esa situación, que dicen de que Bibi Netanyahu, si para la guerra, entonces deja de ser primer ministro y enfrentaría cargos y iría a la cárcel, que se olvidan evidentemente el hecho de que no serías ni la primera ni la segunda, sino probablemente la quinta vez que intentan encausar a Bibi Netanyahu, y si han fracasado en las 4 anteriores, que les diría el hecho de tener garantías de que en este momento sí iba a entrar directamente en la cárcel. Pero bueno, la justicia va por su camino en principio. Sería el hecho del control de Ben-Gvir y Smotrich, de estos dos sectores minoritarios, pero con un peso en una Knesset que es proporcional, lo cual lo digo porque creo que es necesario. Incentiva que cuando dentro de un partido político hay algunas diferencias, pues en una situación de circunscripciones diversas, pues bueno, a veces te tragas la hiel respecto de, bueno, igual si me cabreo con el jefe de filas, entonces no me ponen luego en la lista y no voy a ser otra vez diputado. Pero en Israel, al ser una circunscripción única y proporcional, pues si me cabreo con mi jefe de filas, pues me voy y monto mi partido con las posibilidades de que igual mi curul lo puedo sacar. Así que eso incentiva lo que va a ser una realidad incluso después de las próximas elecciones, que es la atomización en esos 120 escaños, en un gran número de partidos, en un gran número de formaciones políticas, en donde en principio algunas encuestas le dan ganador por poco a Naftali Bennett respecto del Likud de Bibi Netanyahu, pero siempre con la necesidad de llegar a acuerdos entre diferentes. Eso sería bueno, el hecho de tal vez quitar la influencia de Ben-Gvir y Smotrich, o quizá le dan mayor posibilidad respecto de una hipótesis de una coalición, a pesar de que el Likud pueda perder, pero armar una coalición de gobierno, con lo cual las especulaciones pueden ser muchas y las coaliciones también pueden ser bastante grandes en función de algo que es más un deseo que otra cosa. Y mi deseo es que trascendiera la dialéctica de los pro-Bibi y anti-Bibi y superarla en favor de algo diferencial. Antes hicimos referencia al combate entre las narrativas históricas opuestas, de un lado la árabe palestina, de otro lado la judía israelí.
Ahora, lo que tú comentas ahora nos remite a un conflicto distinto, pero también importante, que se produce en estos momentos entre narrativas opuestas, contradictorias, en el seno mismo de la sociedad y del ámbito político israelí. Y esto se relaciona no solamente con los sectores religiosos fundamentalistas de corte nacionalista, expansionista, que el gobierno de Netanyahu les ha dado lugar luego de las últimas elecciones, al conformar justamente con estas fracciones una coalición, sino también con, voy a mencionar un hecho, algo que se produjo hoy. No sé si todos saben, pero es también un hecho histórico muy importante. En junio de 1948, o sea, prácticamente a pocos días de que el primer ministro, figura fundacional del Estado de Israel, David Ben Gurión, declaró la independencia del Estado de Israel. O sea, cuando el país estaba en plena guerra con los vecinos árabes que lo estaban invadiendo, en esos mismos momentos se produjo una posibilidad, o lo que Ben Gurión catalogó como una posibilidad de guerra civil. ¿Por qué? Porque Ben Gurión consideraba de que para la soberanía del joven Estado y para hacer frente a la invasión de los ejércitos árabes circundantes, hace falta un ejército único, con un comando unificado y bajo control político, estatal, gubernamental. Y lo que sucedió en aquellas circunstancias es que una nave llamada Altalena, en la cual se portaban armas para uno de los sectores que lucharon contra el imperialismo, contra el colonialismo británico en los días previos a la creación del Estado de Israel, se acercó a las costas israelíes. El primer ministro Ben Gurión reclamó inmediatamente la entrega de estas armas para el joven Estado que se había independizado y para un ejército que estaba haciendo frente a una guerra que en ese momento se percibía como una guerra de vida o muerte. Sin embargo, los responsables políticos de aquella embarcación insistieron en que ellos desean de que el armamento que están trayendo de Europa sea entregado para las fracciones que estaban bajo su control o su simpatía política, que pertenecían obviamente a los estratos o a la franja política revisionista derechista en el campo sionista, y entonces se negaron al postulado de Ben Gurión, frente a lo cual el primer ministro respondió con un cañoneo de la Altalena. O sea, inclusive hasta el día de hoy existen fotografías de lo que sucedió en las costas mediterráneas israelíes en aquellos días. ¿Y qué es lo que pasó hoy? Que el ministro de Defensa, Katz, resolvió de que el cañón utilizado en aquellas circunstancias por orden de Ben Gurión sea trasladado a un ámbito proclive a su concepción, o sea, la concepción revisionista, derechista del Likud, del partido gobernante, de la derecha nacionalista, para revertir la narrativa histórica, porque hasta el día de hoy aquel hecho era, digamos, visto oficialmente como una reafirmación de la soberanía del Estado de Israel y de la fortaleza de Ben Gurión, que no accedió a doblegarse
frente a cualquier tipo de fracción política distinta. Y entonces hoy día se trata de revertir y de producir una narrativa distinta. Aparentemente este es un hecho anecdótico, pero que pinta también de algún modo digamos, la profundidad de los conflictos que conmocionan en estos días a la sociedad israelí, más allá del debate frente a la guerra de Gaza o frente a la así llamada reforma judicial. Creo que te refieres a Jabotinsky. No, Jabotinsky es anterior. Esto tiene que ver más con Begin que con Jabotinsky. Supongo que las elecciones serán cuando tocan y no se van a adelantar. Sí, pero está todo bajo signo de pregunta. Hay sectores en la oposición parlamentaria que sostienen que probablemente el primer ministro utilice el tema de la guerra, de la continuidad bélica, para impedir o por lo menos postergar el desarrollo de los comicios. Bueno, estas elecciones en principio es dentro de un año, por lo que de aquí a un año pueden pasar muchas cosas, no las suficientes como para... Acá, inclusive menos de un año. En el día de hoy los periódicos mencionan la posibilidad de que quizás Netanyahu no tenga más remedio que convocar elecciones antes, porque no va a gozar del apoyo para presentar el presupuesto. Tú sabes de que la presentación del presupuesto gubernamental es, digamos, un eje para la continuidad. O sea, si no logra el apoyo parlamentario y el presupuesto es rechazado, prácticamente en forma casi automática, esto implica la necesidad de renuncia del gobierno y de un llamado a comicios. Ahí, si fuera asesor de Bibi, le diría, coge el teléfono, llama a Pedro, que en una tarde te lo soluciona, porque en Pedro el último presupuesto que tiene aprobado es el de 2023. En 2024 hubo prórroga presupuestaria, en 2025 hay prórroga presupuestaria, y de momento quieren presentar presupuestos para 2026 para que el Tribunal Constitucional no lo investigue. Así que, fantástico. Este Pedro debería de ser la solución para los problemas presupuestarios de Bibi Netanyahu. Pero más allá de la broma, ciertamente es interesante y bueno saber que el ámbito parlamentario tiene ese marco todavía en el ámbito de Israel que hace que sea una democracia funcional, más allá de la circunstancia en la que en la Knesset no hay partidos de izquierdas. Se podría decir en tono de broma de que en el gabinete el más izquierdista sería el propio Bibi Netanyahu, y la idea de que la izquierda está refugiada en la prensa, en la judicatura, en la academia, y desde ahí piensan que siguen manteniendo los mismos poderes que cuando Mapam y Mapai eran dominantes en la Knesset. Por lo tanto tendrían una mentalidad un poquito desfasada. Igual eso influye también en el caldo político en Israel. Es cierto, pero a su vez hay un hecho muy interesante de los últimos días, quizás justamente por las divergencias producidas en el seno de la sociedad israelí por la continuidad de la guerra desde octubre del 23 hasta nuestros días. Y esto se relaciona con un interesantísimo crecimiento por parte de un sector de la izquierda justamente de Israel, que es la liderada por el partido de los democráticos, así se denomina, cuyo dirigente es Yair Golan. Yair Golan, que fue en su momento ni más ni menos que vicecomandante del ejército de
de Israel, se dice que no llegó al cargo máximo de comandante, más allá de ser vice, justamente por sus críticas en relación al auge de las derechas nacionalistas en la política de Israel. Bueno, pues este hombre, Yair Golan, ha logrado concentrar a su alrededor un importante grupo de apoyo en este partido de los demócratas, hasta tal punto que en su momento logró 12 mandatos en encuestas electorales. En este momento oscila entre 8 y 10, o sea que es un porcentaje mucho mayor al logrado en las últimas elecciones por los partidos, por ejemplo, de la centroizquierda laborista o de la izquierda misma del partido Meretz, que ni siquiera pudo entrar al Parlamento, pero que hoy día está apoyando a Golan y al Partido de los Demócratas. Creo recordar que tuvo unas intervenciones un poco polémicas, por decirlo de manera suave. Sí, en realidad es una personalidad muy polémica, pero eso también es un distintivo de la política israelí. Los dirigentes de la oposición, y no solamente de la oposición, para poder pisar fuerte en la prensa y en la televisión, justamente porque, como decíamos al principio de este conversatorio, como cuando estamos tan atestados de acontecimientos y de informaciones, la única forma de trascender es con afirmaciones muy dramáticas y a veces muy extremas, y en este caso es una de las características de Yair Golan, pero también de otras personalidades, y no solamente en la oposición. Fíjate tú que hoy por la mañana el primer ministro Netanyahu, muy enojado por manifestaciones de los familiares de los secuestrados en Gaza, manifestaciones que se realizaron frente a su casa, dijo, los catalogó como falanges, o sea, dice, falanges fascistas me están atacando. O sea, es muy interesante también, no solamente por lo dramático del término utilizado, sino justamente porque, como decíamos antes, el primer ministro está rodeado por algunos personajes que ellos mismos tienen una vocación de carácter supuestamente falangista, que los familiares de los rehenes lo único que no tienen vocación política, lo único que están reclamando es de que los pocos sobrevivientes que quizás todavía están con vida puedan ser rescatados con negociaciones. Si a alguien se le ocurre la brillante idea de enviarle una docena de camisas azules, que no se sorprenda posteriormente. Vivi, podría decir que llega el momento a veces de que es complicado elegir entre hacer lo correcto y hacer lo justo, pero creo que eso sería hace ya bastante tiempo, no sería ahora. Claro, es difícil dar cierre a un conversatorio teniendo en cuenta de que el propio tema no es de cierre fácil en la realidad, y lo que nos gustaría sería ver un cierre en Gaza, en Cisjordania, como pudiera ser en Siria, en Líbano y en el Medio Oriente en general, para una situación de prosperidad, de estabilidad y de vuelta interna dentro de Israel al norte y a los kibbutz en torno a Gaza de la población que sigue desplazada. Pero de momento eso parece que es más la parte de deseo que la parte de una realidad tangible a corto plazo.
Y bueno, esperemos de que estos son días de, de rezo y de oración acá en Israel. En estos días, principalmente en Jerusalén, y más precisamente en torno al muro de los lamentos, en estas horas mismas de la tarde, de la noche, hay numerosos feligreses en lo que se llama el rezo de las Selijot, o sea, del perdón, de la expiación, anteriores, rezos que anteceden a la próxima fiesta del Rosh Hashanah, o sea, del Año Nuevo Hebreo, que en pocas semanas va arriba a costas israelíes, o sea, va a haber un cambio en el calendario hebreo y vamos a estar en el año 5786, y quizás estos rezos en los cuales hay una importante insistencia en el tema del shalom, de la paz, que en realidad el shalom no es solamente sinónimo de paz, sino también de plenitud. Quizás esto pueda indicar alguna aproximación a un futuro mejor. Y que, si mal no recuerdo, para llegar a el Día del Perdón, primero hay que, antes de que te dé el perdón Dios, hay que lograrlo de los hombres. Sí, efectivamente se le da un importante valor al acuerdo, y una superación en el vínculo entre las personas, y esto es muy importante, inclusive a veces se considera como de mayor preponderancia de lo que puedan ser los rezos mismos, porque se trata de una praxis y no solamente de la expresión de un deseo religioso. Bien, pues ciertamente la situación sigue siendo complicada, puede evolucionar a lo largo de este final del calendario hebreo, de este mes de septiembre, de esta situación en el ámbito interno de Israel y con las relaciones internacionales que, como diría tío Enrique, Israel no tiene relaciones internacionales, todo es política interna. Así que, en buena medida, te dejo que puedas dar cierre a este conversatorio. Bien, para mí ha sido realmente un gusto, porque creo mucho en este tipo de diálogo, lo veo como una posibilidad muy enriquecedora, y en mi caso también me abre a nuevos campos de reflexión y de crítica que van más allá de lo que uno pueda leer en los diarios, tanto en la prensa israelí como en la internacional. Yo creo de que lo que está sucediendo ahora, en realidad lo que sucede frecuentemente en el conflicto del Medio Oriente, nos obliga a una reflexión a veces un poquito más serena, más seria y más profunda que los titulares de los diarios, que muchas veces nos pueden llevar a la equivocación. Así que muchas gracias, Juan Carlos, y como siempre estoy a tu disposición para otros conversatorios. Pues agradecer a los que hayan llegado hasta aquí. Pueden comentar, preguntar y sobre todo darle like, suscribirse, compartir, que esa es una parte interesante. Y volveremos. Hasta pronto.